Bueno, acabamos de transmitir las escenas, ¿no? Primero, pues, un poquito convulsionada la situación de la liberación de Keiko Fujimori. Ha sido un día bastante ajetreado, ¿no? En nuestro escenario político penal, como lo llamo ya desde hace un tiempo. Vamos a conversar con el abogado penalista Julio Rodríguez a propósito, pues, del caso de Pedro Chávarri. Ustedes, doctor Rodríguez, gracias por estar con nosotros, abogado del señor Chávarri. Buenas noches, así es. Antes quiero aprovechar su presencia de todas maneras para comentar puntualmente los dos temas de coyuntura. Uno, la liberación de Keiko Fujimori que acabamos de atestiguar. Esto ha sido respondido con una aseveración del fiscal José Domingo Pérez, que señala que el fallo sería inejecutable. Claro, por la, digamos, contradicción supuesta, ¿no?, dentro de los votos entre los magistrados y demás. ¿Keiko Fujimori podría volver a la cárcel? ¿La Fiscalía podría volver a pedir su detención o eso está fuera de la cuestión? A ver, vayamos por partes. La decisión emitida por el Tribunal Constitucional es una decisión absolutamente válida, no tiene posibilidad alguna de cuestionamiento. No se admite ningún tipo de nulidad material en este tipo de casos. En el peor escenario, para poder tratar de generar algún tipo de controversia respecto a la decisión, se puede pedir una aclaración. Pero creo yo que lo han expresado, además, los que han votado en ese sentido, que no tienen ninguna duda de que para ellos debía haberse otorgado este habeas corpus que está siendo ejecutado el día de hoy. Por lo tanto, por un cuestionamiento a la decisión del Tribunal Constitucional, creo que no existe posibilidad alguna de que pueda revertirse el fallo y que en ese orden de ideas Keiko Fujimori pueda regresar. Cosa distinta es que posteriormente a estos hechos el Ministerio Público encuentre elementos claros y contundentes, siempre bajo el amparo de lo que el día de hoy ha establecido la Corte Suprema en el Acuerdo 1/2019, de que hayan todos los presupuestos para solicitar una prisión preventiva, pero tendrían que ser supuestos que no hayan sido valorados por este Tribunal Constitucional, sino evidentemente circunstancias totalmente nuevas que permitan hacer un pedido, que si no cumple la rigurosidad que ha establecido la Corte Suprema, de ninguna manera debería ser admisible. Ahora, cuando hablamos de que votaron a favor de Fujimori, el supuesto o el habeas corpus incluía 6 argumentos. Esto lo estuvimos comentando con el doctor Blume hace algunos días, precisamente el día que se anunció la naturaleza del fallo. Entonces, era el tema de la libertad personal, violación a la libertad personal, que es por lo que ha salido. Correcto. En el, digamos, acápite donde se obtuvo los 4 votos necesarios, pero no ocurrió así con el tema de presunción de inocencia, debido proceso, debida motivación de resoluciones judiciales, derecho de defensa y principio de razonabilidad. El hecho que no se llegara a los 4 votos en estos otros 5 argumentos no afecta, o sea, no debilita. No es copulativo. Ya. O sea, basta que uno de ellos esté presente para que se permita la excarcelación, porque si el tribunal ha entendido que se ha vulnerado uno de los derechos tan importantes propios de nuestro sistema de justicia, definitivamente basta que uno de los invocados, el TC, lo haya aprobado para que esta persona sea liberada. Yo no requiero los 6 agravios expresados en el recurso, me basta cualquiera de ellos. Muy bien. Entonces, esa posición que se ha ido mencionando a través de diversos medios de comunicación, definitivamente no es admisible. Puede tratarse de aclarar respecto a la situación de los otros 5 presupuestos invocados, en qué situación están, pero definitivamente no es para que el fallo sea de ninguna manera dejado de lado ni pueda ejecutarse. Es más, tanto es así que ya se ejecutó. Ya se ejecutó y vemos imágenes que me imagino son en vivo, ¿no? Es una especie de baño de... Esto es hace minutos, ¿no? Una especie de baño de popularidad que recibe Keiko Fujimori con sus seguidores, su marido Mark Vito, pues, que ha estado realizando esta huelga de hambre por casi 2 semanas. Y bueno, Keiko Fujimori, como decíamos, pues logra celebrar, saludar a su menor hija por su cumpleaños hoy. Hay otro tema, doctor Rodríguez, que es, ella sale sin ninguna restricción, no hay medidas de restricción. Ella podría salir del país mañana. Sí, claro, sin ningún tipo de problema. No tendría la posibilidad ninguna autoridad de restringírselo. Ahora, lo que sorprende, y se lo digo con total franqueza, en otros casos que ha sucedido lo mismo, porque como usted se habrá podido percatar, mientras el TC anuncia que
que otorga el fallo y este se ejecuta, han pasado varios días. Es más, tiempo suficiente y en exceso para que se haya pedido algún tipo de medida y que esta medida ya haya podido ser objeto de una valoración ante... Y no lo ha hecho la Fiscalía. Y no lo ha hecho la Fiscalía. Para ustedes porque no tiene argumentos. O no los tiene, o podríamos tal vez llegar a alguna presunción de que ha dado por zanjado el ámbito de las medidas coercitivas de carácter personal respecto a Keiko Fujimori. Y sigue jugando en la cancha mediática, digamos. Y así es. Entonces traslada el escenario de discusión no donde es correcto en el ámbito del derecho penal, que es en los tribunales, sino lo traslada a los medios, en donde cualquier argumento es válido en la medida que este argumento pues genere cierto grado de aceptación en la ciudadanía, que lamentablemente no tiene por qué saber derecho, y menos derecho penal. Ahora, pero esto está concatenado con otro evento de hoy, porque el fiscal Domingo Pérez acude a la sede de la CONFIEP, allana estas oficinas. Claro, esto está, como él mismo lo ha dicho, estrechamente vinculado con el caso de Keiko Fujimori. El Tribunal Constitucional se negó, el señor Blume, básicamente autor de la ponencia, se negó a incluir tanto el argumento de del señor Yoshiyama, ¿no?, de Jorge Yoshiyama, sobre que Keiko Fujimori sabía de esta estrategia, vamos a decirlo así, de los falsos aportantes, y de otro lado tampoco se incluyó todo el tema que sabemos hace pocos días del señor Dionisio Romero y los otros aportes, pero sobre todo del aporte de Credit Corp de 3.65 millones de dólares. Y claro, ahora el señor Pérez allana la CONFIEP, esto mientras estaban los empresarios en Cádiz, ¿no?, autoflagelándose además precisamente por este episodio, ¿no?, del aporte millonario de Dionisio Romero Pauletti. ¿Esto cómo leerlo, este allanamiento? O sea, la Fiscalía evidentemente está buscando encontrar delitos en lo que se refiere a los aportes empresariales. Mire, si uno mira el caso con un total desapasionamiento, que es lo que lamentablemente muchos tienen respecto a un caso de esta naturaleza, y con un sesgo político también que es natural que muchos tengan, uno puede mirarlo hacia atrás y darse cuenta que han habido varias circunstancias que creo yo a futuro van a colocar este caso en una situación de, creo yo, de cierto grado de debilidad. Primero, en el interín de que este caso se viene investigando, se realiza un cambio normativo. Aparece un delito, que es el delito de, en términos sencillos para que se entienda, aportes irregulares en campaña política. Financiamiento irregular de una campaña política. Que no existía antes. Que no existía antes. Entonces, en el ámbito del derecho penal esto tiene un mensaje muy claro. Si ese comportamiento que el día de hoy está siendo objeto de investigación no tenía un tipo penal específico y el día de hoy ya aparece ese tipo penal, o sea, la interpretación que se tiene que hacer significa que antes eso no era delito, que recién es delito a partir del momento en que el Código Penal lo está recogiendo. Por lo tanto, todo aquello que se haya investigado sobre pretexto de que aparentemente encuadre en ese tipo penal tendría que finalmente archivarse. Esa es una discusión muy rica, muy técnica, que se va a tener que llevar a cabo en el corto plazo, porque eso va a cambiar radicalmente la posición del caso de Keiko Fujimori y de los demás casos que tienen la misma similitud. Pero como el de Ollantumala. Pero la acusación de la Fiscalía, en este caso todavía no formulada precisamente en la acusación, valga la redundancia, la hipótesis de la Fiscalía es el tema de la organización criminal por los fondos ilícitos. Es decir, Keiko Fujimori lavó fondos ilícitos de Odebrecht y su partido se convirtió en esa medida en una organización criminal. Es decir, la Fiscalía hasta ahora no ha abordado efectivamente el tema de que en ese momento los fondos de campañas no podían ser ilícitos, no podían ser irregulares, no conllevaba un delito, una dimensión penal, había una falta administrativa probablemente, pero no una dimensión penal. Y además, es decir, pero la Fiscalía lo que voy es que no está abordando esa parte, la tesis de la Fiscalía es otra. Y es que la tesis de Fiscalía se está colocando por ella sola la valla extremadamente alta. ¿Por qué? Porque si lo vamos a centrar en lavado de activos, el delito de lavado de activos exige un elemento indispensable. El acuerdo plenario del año pasado, de 2017, ya estableció un criterio importantísimo. Es decir, yo requiero un acto, ¿no?, de carácter contrario a ley previo que sea generador de la fuente ilegal que es objeto de lavado. En buena cuenta, lo que se va a exigir es que
Keiko Fujimori y los demás imputados en ese caso hayan tenido o el conocimiento o la elevada sospecha razonada de que los fondos que recibieron provenían de un acto ilícito anterior. Discúlpeme, ese no fue el casatorio que le enmendaron la plana a César Inostroza. No, porque así es. Producto de eso le enmendaron la plana a César Inostroza y por eso no se habla de delito previo. Pues si usted lee la decisión 1/2017, esta menciona que lo que debe haber es un injusto anterior, un acto ilegal anterior. O sea, en resumen, aún así la decisión corregida de la Corte Suprema lo que dice es la persona, el receptor, Keiko Fujimori, tiene que haber sabido que estos fondos eran ilícitos. O por lo menos una sospecha razonada de su proveniencia ilegal. Esto ya no tiene nada que ver con el pitufeo, con cómo procesabas esos fondos. Sí tiene que ver porque eso te va a permitir establecer si es que tú tenías conocimiento del origen del fondo. Cómo lo introduces está ligado esencialmente a las cuotas que establecía el jurado para estos efectos. Pero no se iba a discutir cómo es que lo introduzco, porque cuando lo introduzco es que ya lo recibí. Y si ya lo recibí, lo que tengo que discutir si es conocía o no conocía el eventual origen ilícito de ese fondo. Entonces, esa valla que se ha colocado por sí sola el Ministerio Público es una valla muy alta. Va a ser muy complejo que pueda acreditar si esto lo contextualizamos al momento del aporte. En el momento del aporte no había cuestionamiento mayor respecto a muchos de los aportantes en cuanto a personas naturales o empresas. O sea, Keiko Fujimori va a decir, si yo no le pregunté al señor Romero si era o no era ilícita la plata de Credicorp, no tenía por qué preguntarle a Jorge Barata, que era un importante constructor, digamos, un empresario. No, y además, dentro de ese estándar, ¿por qué le voy a preguntar a Barata respecto a hasta el dinero aportado si me está aportando muchísimo más Credicorp? ¿Por qué voy a tener dudas de...? Entonces, el escenario en este ámbito cambia radicalmente. Y por eso le digo, la valla va a ser mucho más alta. El hecho que Keiko Fujimori fuera congresista, por ejemplo, en el momento de los aportes de Dionisio Romero, ¿no la complican tampoco? No la complican. ¿Por qué? Porque volvemos al punto de origen. Podía haber una suerte de lobby. Después, Keiko Fujimori ha defendido, años después, habría que ver la línea de tiempo, pero ha defendido con pasión ardorosa prácticamente el tema de los octógonos, que era pues un eje fundamental para estas empresas. ¿Recuerda usted que el compromiso para un acto de corrupción, que eso es lo que podría discutirse, yo te entregué dinero y este dinero tiene como objetivo condicionar tu actuación funcional? Tendría que acreditarse primero que esa fue la finalidad. Y en segundo lugar, que esa finalidad, aunque el tipo penal no me lo exige, pero para poder llegar a un ámbito probatorio, establecer, finalmente hubo algo de eso materialmente, ¿no? Entonces, si no hubo nada al respecto, otra vez caemos en lo mismo y seguirá siendo la discusión respecto al origen del dinero si este tenía algún tipo de ilicitud que pueda ser acreditada o sospechada. Interesante. El caso del señor Chávarri, usted es abogado de uno de los personajes más detestados, seguramente, en toda esta discusión, hablando del apasionamiento el que usted tocaba. Pero cuéntenos exactamente en qué está ahora, porque hace horas se ha anunciado que la Fiscalía ha apelado esta decisión de archivar, ¿no?, el caso que tenía que ver con la remoción de los fiscales Vela y Pérez. ¿Qué significa esto? Bueno, es que yo lo comenté en algún medio señalando claramente que esta es una decisión del juez en primera instancia. Y como cualquier tipo de decisión en un Estado de Derecho, esta es recurrible, es apelable. El Ministerio Público la puede apelar. Y es efectivamente lo que ha hecho. Entonces esto irá a una sala y en sala se decidirá si esta decisión se confirma o no se confirma. ¿Qué ha decidido el Poder Judicial para que el televidente entienda? El Poder Judicial ha decidido algo que es absolutamente sensato. Y yo simplemente cuando lo explico, y se los explico a mis alumnos de primer ciclo de Derecho, y lo entienden ipso facto, es ¿qué se le atribuye al doctor Chávarri? Dos hechos. Pedir información respecto a lo que había sido publicitado del acuerdo, que figuraba en varios medios, de acuerdo a lo que los congresistas le requerían, información al respecto de, y en segundo lugar, haber removido, entre comillas, removido a los fiscales, al fiscal superior Vela y a Pérez. Entonces, eso lo encuadran en un delito que se llama encubrimiento real. ¿Qué significa encubrir? Desaparecer, destruir, eliminar pruebas o huellas de un delito. Entonces, la pregunta es obvia. O sea, no continuar la designación del fiscal Pérez, cambiar al fiscal Vela,
es destruir las huellas de un delito. O sea, no hay que ser ni siquiera abogado para darse cuenta de que eso no encuadra. El caso no tiene nada que ver posteriormente con el deslacrado de la oficina. No, eso son cosas totalmente distintas. Eso sigue en marcha. Eso sigue en marcha. Y en segundo lugar, pedir informes. O sea, no está pidiendo el contenido del acuerdo de colaboración. No le está pidiendo, dame el detalle, qué es lo que... No. Lo que se ha hecho público y ha sido objeto de cuestionamientos, que sea objeto de un informe. Chávarri ha calificado de indecente en algún medio a Vela, ¿no? Precisamente por no revelar el acuerdo de colaboración eficaz. Son términos gruesos, ¿no? Bueno, son calificaciones que tienen, yo creo, un contenido más bien de coyuntura política, en el cual yo nunca me meto. Yo soy un técnico en el derecho y mis opiniones son absolutamente técnicas. La decisión de cambiar a un fiscal no puede ser, pues, desaparecer la huella de un delito. Es absurdo. O sea, vuelvo a repetir, ni siquiera un alumno de primer ciclo puede llegar a comprender que eso es posible dentro del delito de encubrimiento. Pero era evidente que tanto Vela como Pérez pues estaban en una situación en la cual investigaban a Chávarri. No, ellos no son capaces de investigar a Chávarri. No les compete. Era el fiscal la Fiscalía Suprema, así es. Entonces, por lo tanto, esos comportamientos que aducen pues no encuadran en el delito de encubrimiento. Y por lo tanto, lo que ha hecho el juez instructor, porque ese es el rol que le corresponde en este caso, el juez instructor ha archivado el proceso porque no hay subsunción, como se llama el derecho. Es decir, cuando uno hace el match entre el hecho narrado y lo que el tipo penal exige, no hay compatibilidad. Y por eso es que se archiva. Usted me dice que no se mete en cosas políticas, pero me imagino que el señor Chávarri será consciente que ya sea el nuevo Congreso o la Junta Nacional de Justicia, muy probablemente lo destituyan. Bueno, si eso es así, tendría que estar basado en presupuestos objetivos y no en subjetividades, porque si volvemos a lo que usted mencionó, y que es, en mi opinión, yo no he vivido muchísimos años como otros, pero no recuerdo haber visto que a una autoridad se le haya dedicado en tan corto plazo más de 1.500 portadas. Y esto es básicamente una suerte de persecución que tiene objetivos no jurídicos sino políticos, porque cuando uno se desapasiona y se olvida de las calificaciones que hacen mediáticamente al personaje y aterriza con las imputaciones y con las pruebas supuestas de estas imputaciones, es que esto se comienza a desarmar. Entonces, la labor del abogado es efectivamente esa, no entrar a la arena política, que es una arena subjetiva y lamentablemente en un país como el nuestro es una arena subjetiva de personas que ni siquiera son formados desde carrera profesional como políticos, sino que todos son unos oportunistas, lamentablemente. Pero fueron los propios fiscales supremos en su momento que cuestionaron también que el propio Chávarri asuma su cargo. Bueno, es un cuestionamiento que no es un cuestionamiento jurídico. Y ahí viene la discusión, es un cuestionamiento que está vinculado a sus percepciones de la situación. Pero no había un dato objetivo, porque si hubiese un dato objetivo que hubiese impedido su continuación en el cargo, o hubiese permitido que éste fuera cesado en el cargo, esto se habría realizado sin ningún problema. Para eso está la ley y tiene presupuesto. Pero recuerde usted cómo el propio Duberlí Rodríguez renunció a la Corte Suprema y mal que bien, bueno, y en cambio el señor Chávarri insistió en quedarse ante la Fiscalía Suprema en una situación muy delicada, cuestionamientos no solamente relacionados con el Partido de Fuerza Popular, la dependencia que el señor Chávarri tenía de Fuerza Popular, sino que la relación pues con el propio César Inostroza, o sea, él también se envolvió en una materia política inevitable por la situación en la que vive el país. La decisión de Duberlí Rodríguez es una decisión como cualquier otra decisión que la valoró y la ejecutó y definitivamente estaba dentro de sus facultades hacerlo. Pero de la misma manera, la valoración que hizo en su momento el doctor Chávarri respecto a su continuidad o no en el cargo de fiscal de Nación, pues la habrá hecho y seguro la habrá consultado con algunas personas que le habrán dado el ok para que continúe. Cualquiera de las dos son decisiones absolutamente personales, que no tienen detrás un respaldo jurídico, sino que son puramente coyunturales. Y lo que usted menciona, o sea, si vamos a exigirle a todas aquellas personas que han tenido alguna conversación con el ex supremo Inostroza Pariachi, renuncien a sus cargos, vamos a ver que no solo miembros del Ministerio Público del Poder Judicial, sino una enorme cantidad de políticos de casi todas las bancadas tendrían que poner sus cargos a disposición, porque interactuar con un vocal supremo, dada su posición dentro del ámbito del poder en el Estado, es absolutamente normal
que se haga con diversas autoridades. Y por el hecho de tener una conversación, a nadie lo convierte en autor de ningún delito. Doctor Julio Rodríguez, gracias por estar con nosotros. A usted gracias por la invitación. Esta noche vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más. No se muevan. Todo peruano sin seguro de salud va a ser afiliado al Seguro Integral de Salud. Estamos hablando de más de 4 millones de peruanos en esta condición. Se ha publicado este decreto de urgencia, ¿no?, que le da al Ejecutivo la facultad, pues, de aprobar esta norma. Como les digo, hay cerca de 4 millones de peruanos sin seguro y en este caso que van a poder acceder a los servicios de lo que llamamos el SIS, ¿no?, a través del Fondo Intangible Solidario de Salud, FISAL, ¿no?, y que esta afiliación garantiza a estos beneficiarios la cobertura gratuita del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, PEAS. El exministro de Salud, Eduardo Oñón Mota, nos acompaña esta noche para conocer sus impresiones. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias, don Enrique. Su reflexión sobre este decreto de urgencia. Esto incluye, pues, una comisión especial, ¿no?, una comisión multisectorial de naturaleza temporal, va a emitir un informe en 90 días, pero ya es una realidad. ¿Es bueno o es malo afiliar a todos los peruanos que no tienen un seguro al Seguro Integral de Salud? Hay cuestionamientos sobre la cobertura, sobre lo que va a costar, sobre si es posible. Un SIS que de repente para muchos estaba ya sobrecargado, le das todavía más sobrecarga. Otros, por supuesto, dicen que es un derecho universal finalmente el que se cumple. ¿Qué nos puede comentar? Es bueno. Primero porque es un proceso que va caminando progresivamente y es irreversible. Se cumple con el mandato de la Constitución. La Constitución dice el aseguramiento universal progresivo. Se inició, si ustedes recuerdan, con el seguro escolar gratuito. Después con el seguro materno infantil y ahora progresivamente sale la ley del aseguramiento, la 29444, y ahora el decreto 017. Entonces estamos dentro de un camino y de un proceso. No es una hoja de ruta, es el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de una ley y ahora de un decreto de urgencia. Y este decreto de urgencia tiene plazos perentorios, 15 días, 90 días y 120 días. Tiene una comisión con representantes de los viceministerios. Yo hubiera preferido que sean los mismos señores viceministros de Trabajo, de Economía, de Salud y de Desarrollo, que los que intervengan. Claro, pero en fin, se ha designado a los representantes de los viceministerios. Y también se le ha dado el carácter de interés público dentro de la Constitución. También preferiría que se dé un respectivo decreto de urgencia que lo declare de interés nacional, interés público. ¿Podría hacerse eso todavía? Todavía. Pues entonces eso le da mayor fuerza a la decisión política que viene manejándose poco a poco. Indudablemente, el sistema de salud está colapsado, pero para aplicar este decreto de urgencia que tiene fuerza de ley, debe de ser, primero, si es sustentable. Ya se nos ha informado que hay más de 900 millones de soles que el MEF se compromete a dar, porque los tiene. Segundo, debe de ser un trabajo eficiente, eficaz, con supervisión de los funcionarios de todo nivel, desde del primer nivel hasta el más alto. Y que el objetivo es la población. En los organigramas tenemos que darle la vuelta. Arriba la población, arriba la persona humana y abajo los funcionarios, que son los que deben de mantener. Entonces creo que este proceso es irreversible, que va a tener algunas dificultades de hecho, pero también he escuchado a la señora ministra que se pega a la Constitución cuando dice que el órgano rector es el Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud es el que diseña, comanda, supervisa y maneja el sistema de salud. Eso no quiere decir que va a imponerse, sino tiene que dialogar y coordinar con e-salud, con la sanidad, con el seguro agrario y con las regiones y subregiones. Entonces, de tal manera que creo que se está dando un panorama bueno. Muy bien. Muchas gracias, doctor John Mota, por esta reflexión, y bueno, lo que sigue por delante es que el proceso se lleve bien, ¿no? Y que se lleve a cabo pues de manera adecuada. Buena noticia, entonces con esto vamos a ir a una última pausa y regresamos con lo último de cadena. Terminamos una semana más en Cara a Cara. Les agradezco su compañía y su gentil sintonía todos estos días y nos reencontramos el lunes con más entrevistas. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Sigan con la programación de TV Perú.